Pues queridos hermanos, buenas noches. Buenas noches, Padre. El domingo pasado comenzamos el Adviento con una palabra fuerte de Jesús: estén despiertos. Y encendimos la primera vela y nos preguntamos: ¿estoy espiritualmente alerto y voy por la vida como un sonámbulo? Hoy es el segundo domingo de Adviento. Acabamos de encender la segunda vela, ya arden 2 velas y la luz está creciendo. Solo nos quedan ¿cuántos días para la Navidad? A ver, ¿quién está contando? ¿Quién nos está contando cuántos días faltan? 18 días para la Navidad. Dicho eso, abramos el Evangelio de hoy según San Mateo, capítulo 3, y comenzamos en el versículo 1 al 2, que dice: en aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Bien, mira, déjenles explico lo que está pasando. Juan el Bautista era hijo de Zacarías e Isabel. Santa Isabel era la prima, si recuerdan, de la Santísima Virgen María, y Zacarías era un sacerdote levita de edad avanzada que servía de vez en cuando en el templo. Los dos Zacarías y Isabel eran de edad avanzada. Juan, su hijo, también estaba destinado a seguir los pasos de su padre y convertirse en un sacerdote levita y servir en el templo de Jerusalén cuando él cumpliera los 30 años. Y parece que Juan el Bautista pues rechazó todo eso, rechazó lo que estaba pasando en el establecimiento y en Jerusalén. Sin embargo, él era muy popular porque se puso a bautizar en el desierto. Ahí es donde lo vemos bautizando en el desierto. Pero era muy popular. Venían de Jerusalén, de todas partes venían a él allá en el desierto. Y parece que él solo tenía un sermón para decirles. Por favor, dile a la persona a tu lado. A ver, repitan después de mí. Dile así a la persona a tu lado: arrepiéntete, porque ya está cerca el reino de los cielos. Les puedes decir a la persona a tu lado así: arrepiéntete, porque ya está cerca el reino de los cielos. Quizás se sintió sabroso decirle eso a alguien así, ¿verdad? La esposa le dijo así, no. La semana pasada Jesús nos dijo que nos despertáramos, pero esta semana Juan el Bautista nos está diciendo que hay que hacer una vez que estamos despiertos. Pues arrepiéntanse, conviértanse, cambien de rumbo. Dicho de otra forma, dejen de pecar, cambien sus vidas, comiencen a obedecer a Dios. Ya es hora de dar un giro en tu vida, ya es hora de tomar a Dios en serio, porque despertarse no sirve de nada si seguimos caminando por el camino equivocado. Se lo digo claramente: el Adviento no consiste solo en poner un árbol y luces bonitas y honrear y preparar tamales y jamón y pavo. Eso está bien, pero el Adviento es mucho más. Se trata de cambiar nuestras vidas, porque el Rey está más cerca de lo que pensamos. ¿Y qué les dice Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos que se acercaron a él? Les dice: tranquilos, todo va a estar bien. ¿Les dice así? No. Les dice: Dios los ama tal como son, no hace falta cambiar. ¿Les dice así? Tampoco. Dice algo que yo creo que hoy lo cancelaran en las redes sociales. Versículos 7 al 8. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que pondrán a escapar el castigo que los aguarda? Hagan ver con obras su conversión. ¡Wow! Palabras más fuertes de Juan.
¿Por qué les dijo Juan el Bautista esto a los fariseos y saduceos? Yo creo que, mira, ellos sentían envidia porque iba mucha gente allá con ellos y también ellos fueron a ver pues qué está pasando por allá. Porque yo creo que ellos querían información sobre Juan, pero no transformación en sus propias vidas. Quizá querían aparentar arrepentimiento por fuera, pero por dentro eran, dice Juan, víboras, serpientes. No había humildad interior. Mira, igual que algunas personas hoy, no les importa a veces venir a la iglesia a recibir información, siempre que no se les desafíe a la transformación. Algunos quieren parecer santos por fuera, pero dentro son serpientes. Sin embargo, mira, Juan no los odiaba. Yo creo que los amaba demasiado como para dejarlos seguir así y les habló fuerte. Pero por eso les dijo, den frutos que demuestren su conversión. Entonces, hermanos, ¿qué es la conversión o qué es el arrepentimiento? Mira, la palabra griega que se traduce como conversión o arrepentimiento se pronuncia así, metanoia. A ver, pronúncienla después de mí, metanoia. Metanoia. Metanoia significa un cambio de tu mente, un cambio interior de tu mente, de tu corazón, de tu actitud. Es un cambio de tus metas. Es un cambio de objetivos, de motivaciones, del propósito de tu vida, de lo que te hace despertar en la mañana. A ver, déjenles doy una definición más formal del arrepentimiento. A ver, repitan después de mí esta definición. El arrepentimiento es cuando un pecador como yo se humilla interiormente y se reforma exteriormente. Eso es. O sea, el arrepentimiento consiste de dos partes. Un cambio interior, humillarse, y otro cambio exterior, reformarse. Ahora, en hebreo, el lenguaje que hablaba Jesús, la palabra arrepentimiento se pronuncia así, teshuva. Suena hasta bonito, teshuva. A ver, repítalo después de mí, teshuva. Y teshuva literalmente significa darte la vuelta y regresarte en la otra dirección. O sea, el arrepentimiento es si vas en el carrito de golf hacia el norte, darte la vuelta y conducir hacia el sur. Eso es teshuva. Y es mucho más que un cambio interior, ¿no? Teshuva exige un cambio exterior de tu comportamiento. O sea, no es suficiente solo dejar de pecar y sentir remordimiento. Hay que también hacer algo bueno. Y luego Juan les dice en el versículo 10, todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. ¡Wow! Juan no era cruel, quizá un poquito así, era duro él, pero le estaba dando, yo creo, como una última advertencia, y en realidad era como un acto de misericordia a ellos. A ver, una pregunta muy importante. Si Juan el Bautista apareciera hoy aquí en San Pedro, ¿qué crees que te pediría que tú te arrepintieras de? ¿De qué te pediría que te arrepintieras? Vamos a ponernos prácticos. Vamos a hacer esto real. Si estás viviendo con alguien sin estar casado por la iglesia, yo creo que Juan te diría, cásense, arreglen su situación ahora mismo. Si estás siendo infiel a tu esposa o a tu esposo, Juan diría, párale, corte esa relación hoy mismo. Si estás robando de tu empresa o haciendo trampa en los impuestos, Juan diría, devuelve lo robado, haz restitución. Si aguardas odio en el corazón contra alguien, Juan diría, ve, reconcíliate antes de que se ponga el sol.
Si el chisme es tu pan de cada día, Juan diría, cierra la boca, abre los oídos. Si tu teléfono está lleno de pornografía, yo creo que Juan diría, bórralo, bloquéalo, y si es necesario, tira el teléfono al mar, ahí en el mar. En otras palabras, den frutos que demuestren su conversión. Porque el que viene detrás de Juan es más poderoso que él. Y ninguno de nosotros es digno de ni siquiera de llevarle las sandalias. Pero luego Juan continúa en el versículo 12. Él tiene el velo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Wow. Mira, Juan describe a Jesús, está hablando de Jesús, como teniendo un velo en su mano para separar el trigo de la paja. ¿Y qué es eso? Mira, en aquel entonces el velo era una herramienta para separar el trigo de la paja. Un agricultor tiraba el grano con el velo en el aire, y el aire se llevaba la paja mientras que el trigo se cae en el piso. El trigo luego se recoge y se pone dentro del granero, y la paja, dice, se quema, y Juan añade, al fuego que no se extingue. Wow, suena fuerte, te da miedo. Vamos a explicar un poco el simbolismo. El trigo son las personas que se arrepienten y producen buen fruto en sus vidas. La paja son aquellos que no se arrepienten y experimentan tarde o temprano un fuego que no se extingue. El separar el trigo de la paja con el velo es un juicio donde Dios separa a los buenos de los malos. Y el granero es el reino de Dios, símbolo de la iglesia. O sea, así que nosotros, la iglesia, somos el granero. Y aquí se trae el trigo, y con el trigo, mira, se hace el pan de vida. El mensaje es claro: deja de pecar, cambia tu vida, porque el rey está cerca y trae consigo un juicio para los malvados, pero una recompensa increíble para los justos. En otras palabras, ya es hora de tomar a Dios en serio. A ver, hazme un favor, última vez, dile a la persona a tu lado: ya es hora de tomar a Dios en serio. Le puedes decir así: ya es hora de tomar a Dios en serio. Pero también hay buenas noticias hoy. Mira, vamos a escuchar la primera lectura que viene del profeta Isaías. Isaías 11:1 dice así: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Yesé, un vástago florecerá de su raíz. A ver, pregunta: Yesé era el papá de un rey famoso. ¿Se acuerdan qué rey? Ese rey David. Cuando el profeta escribe brotará un renuevo del tronco de Yesé, él está anunciando que en el futuro van a ser un descendiente de rey David, dotado de dones extraordinarios. Esta es una profecía sobre nuestro Señor Jesucristo del profeta Isaías, porque luego en el versículo 2 dice así: sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. En otras palabras, este futuro rey Mesías, descendiente de rey David, estará plenamente equipado por el Espíritu Santo para gobernar el reino de Dios con gran integridad. Y el versículo 6 menciona 6 de los 7 dones tradicionales del Espíritu Santo. La traducción en griego de este versículo añade el espíritu de piedad. A ver, vamos a repetir los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad,
y temor de Dios. y temor de Dios. Hermanos, pero me quiero enfocar brevemente en el último don, el temor de Dios o del Señor. Creo que es el más importante en nuestra época ahorita. ¿Por qué? Porque el Salmo 111, versículo 10 dice, le cito, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, si tienes el último don, el temor del Señor, entonces estás empezando a adquirir el primer don, la sabiduría. Y la sabiduría es un tesoro inmenso, increíble, mucho más valioso que riquezas, joyas o dinero. La sabiduría vale suficiente vender todo para comprar, porque la sabiduría te lo regresa todo y más. Pero la sabiduría comienza con el temor del Señor. Si está llorando mucho los niños, mira allí afuera, ahí pueden ver la tele allá afuera y allí les traen comunión. La sabiduría comienza con el temor del Señor. La Biblia nos enseña que como cristianos estamos llamados a no tener miedo. El único temor legítimo para nosotros es el temor del Señor. Entonces, a ver, ¿qué es el temor del Señor? Mira, el temor del Señor es un respeto reverencial, es una admiración de Dios, quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. El temor del Señor no es tenerle miedo a Dios como un monstruo, como el chupacabras o Drácula o la Llorona, no. El temor del Señor es el miedo de ofender a Dios porque amas a Dios. El temor del Señor es tomar a Dios en serio, es nunca olvidar que Dios es Dios y tú no lo eres, ni yo. El verdadero don del temor del Señor es reconocer la autoridad de Dios en cada decisión y en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, padres de familia, si desean que sus hijos respeten su propia autoridad, entonces enséñenles a respetar la autoridad de Dios. Porque si no respetan ni a Dios, les aseguro que tampoco van a respetar a la persona que se llama papá o mamá, o cuando crezcan esposo o esposa. Pero si ustedes y sus hijos tienen el temor del Señor, van por un buen camino, porque ese es el punto de partida para la sabiduría. Ahora, después el profeta Isaías nos presenta una visión del futuro, cuando Jesús regrese en gloria y establezca un nuevo cielo y una tierra nueva. Y le cito, versículo 6, habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león parecerán juntos y un muchachito los apacentará. Versículos 7 y 8, la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas, el león comerá paja como el buey y el niño jugará sobre el agujero de la víbora. ¿Qué cosa? Versículo 9, no harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Mira qué visión tan maravillosa del futuro cuando Jesús regrese en gloria. Claro, es usando símbolos. Los depredadores naturales convivirán juntos en paz. Hasta un bebé podrá jugar junto a una cobra, dice, un niño guiado a un león. Esto por supuesto es lenguaje simbólico, pero nos está diciendo que cuando Jesús vuelva a juzgar a vivos y muertos, establecerá un mundo literalmente nuevo. Y en este mundo nuevo no habrá más muerte, ni enemigos, ni matanzas, ni peleas, ni lágrimas, ni terroristas, ni narcotraficantes. O sea, los de Israel y los de Palestina se amarán. Rusos y ucranios se abrazarán. Será literalmente el cielo aquí en la tierra. O sea, en la nueva creación habrá una paz perfecta, armonía con la creación,
un amor eterno y viviremos para siempre. Alabado sea Dios, bendito Dios. Por eso yo le digo, Señor, pues ven, por favor, apura, date prisa, Señor, ven. Pero hasta aquel día glorioso tenemos que permanecer despiertos y arrepentirnos si es necesario. Por eso la semana pasada yo los invité a hacer un sacrificio real este Adviento. Esta semana los invito a que sigan con esos sacrificios, pero los invito a dar el siguiente paso: ir a confesarse antes de la Navidad. Solo nos quedan 18 días hasta que llegue Rey. Haz un buen examen de conciencia. Pídele al Espíritu Santo que te muestre los caminos torcidos de tu vida. Enderézalos. Reza con humildad: Señor, me he portado como una raza de víboras, pero transfórmame, por favor, en hijo o hija tuya. Amén. Hermanos, mi bendición para ti este Adviento es que tú tomes en serio la autoridad de Dios, que experimentes el don del Espíritu Santo llamado el temor del Señor, y que Jesucristo te encuentre digno de ser reunido en su granero, y que comprendas que la verdadera sabiduría puede comenzar para ti ahora mismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.